Hola amigos, muy buenos días. Dice el apóstol Santiago que nuestros pleitos, nuestras guerras, las divisiones entre las personas vienen de los malos deseos de nuestro corazón. Pero la pregunta de esta mañana es, ¿y cuándo acabarán esos pleitos, esas separaciones, esas divisiones que se producen en el hogar, en la familia, en la sociedad, en la ciudad, en el trabajo? Bueno, la palabra que tenemos hoy de parte de Dios en Ezequiel capítulo 37, la segunda parte del capítulo que iniciamos ayer, vamos a leer versículos de 15 hasta el final, versículo 28. Y dice así: la palabra del Señor vino a mí y me dijo: hijo de hombre, toma una vara y escribe sobre ella para Judá y sus aliados los israelitas. Luego toma otra vara y escribe para José, vara de Efraín y todos sus aliados los israelitas. Júntalas la una con la otra, de modo que formen una sola vara en tu mano. Cuando la gente de tu pueblo te pregunte qué significa todo esto, tú responderás que así dice el Señor y Dios: voy a tomar la vara de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel que están unidas a él, y la juntaré a la vara de Judá. Así haré con ellos una sola vara y en mi mano serán una sola. Sostén en tu mano las varas sobre las cuales has escrito para que las vean. Entonces adviérteles que así dice el Señor y Dios: tomaré a los israelitas de entre las naciones por donde han andado, los reuniré de todas partes y los haré regresar a su propia tierra. Y en esta tierra y en los montes de Israel haré de ellos una sola nación. Todos estarán bajo un solo rey. Nunca más serán dos naciones ni estarán divididos en dos reinos. Ya no se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus iniquidades, ni actos abominables. Yo los libraré y los purificaré de todas sus infidelidades. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey y todos tendrán un solo pastor. Caminarán según mis leyes, cumplirán mis estatutos y los pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, donde vivieron sus antepasados. Ellos, sus hijos y sus nietos vivirán allí para siempre, y mi siervo David será su príncipe eterno. Y haré con ellos un pacto de paz, será un pacto eterno, y los estableceré y haré que se multipliquen. Pondré mi santuario entre ellos para siempre, habitaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi santuario esté para siempre en medio de ellos, las naciones sabrán que yo, el Señor, he hecho de Israel un pueblo santo. Bueno, es un tema muy amplio, pero trataré de resumirlo. ¿Qué había pasado? Bueno, la historia de la Biblia nos narra que fue después del reinado de David y después de que hubo esa situación con su hijo Absalón, vino Jeroboam, y con Jeroboam el pueblo de Israel se dividió en el reino del norte 10 tribus y en el reino del sur 2 tribus. Y el reino del norte fue conquistado por los asirios, el reino del sur fue conquistado por los babilonios. En este momento en que Dios está hablando a través del profeta Ezequiel, los pueblos están dispersos, habían sido atacados por dos naciones y los pueblos habían sido casi desaparecidos. Y en medio del dolor que el pueblo, este grupo de judíos está experimentando exiliado en Babilonia, en el capítulo 37, primero Dios les da una promesa. La promesa de volver a darles vida. Ellos habían dicho: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Y el capítulo 37 tiene el propósito de darle esperanza al pueblo, de que aunque ellos pudieran considerarse huesos secos, Dios podría juntarlos, podría unirlos con tendones, ponerles carne y piel y soplar aliento de vida en ellos para que volvieran a la vida. Y en una segunda parte, Dios va un poco más amplio a la unificación del reino del pueblo de Dios, la unificación entre Judá e Israel. Miren, amigos y hermanos, ¿qué pasa aquí? El pecado produce división, separación, como lo dije antes. Santiago dijo: por sus malos deseos, por sus pasiones desordenadas, ustedes provocan pleitos y divisiones. Y usted y yo podemos reconocer que toda nuestra vida de manera común está llena de separaciones, está llena de sentimientos opuestos, de opiniones diferentes, de intereses diferentes.
Y estas intenciones, esos intereses diferentes con las personas van a provocar las divisiones. Por ejemplo, un matrimonio simplemente dice, bueno, yo ya no te amo, tengo otros intereses y se divide, se divorcia el matrimonio. Y todas las relaciones que vivimos entre padres e hijos en la sociedad, inclusive en el interior de una vida, de una iglesia, de una comunidad cristiana, hay divisiones porque ese es el efecto del pecado en nuestra vida. Y el tema que Dios está hablando aquí es muy importante, porque Dios pone de ejemplo que Él va a tomar, le dice que Él toma dos varas y en una pone el nombre de Judá y en otro el nombre de Efraín y sosténlas con tu mano. Y Dios dice, así haré con ellos una sola vara y en mi mano serán una sola. Dios está hablando de unificar a su pueblo. Esa unificación es producto de lo que Dios dijo en el capítulo 36. Yo los recogeré, yo los traeré, yo los limpiaré, yo les cambiaré su corazón para que puedan ser mi pueblo. Y la idea del Señor al final del versículo 23 dice, ya no se contaminarán más con sus ídolos ni con sus iniquidades. Yo los libraré, los purificaré de todas sus infidelidades. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Dios tiene un plan desde el principio de los tiempos y ese plan ha sido tener su pueblo. Y aunque ese pueblo ha sido infiel, aunque ese pueblo ha sido ingrato, aunque ese pueblo ha sido idólatra, Dios se ha propuesto cambiar su corazón, transformarlos para que finalmente puedan ser su pueblo. Y ese pueblo, en el versículo 24 dice, mi siervo David será su rey y todos tendrán un solo pastor. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob. Ellos, sus hijos, sus nietos vivirán ahí para siempre y tendrán un solo pastor. ¿Quién es ese pastor? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo que viene de la descendencia de David, por eso dice ahí, mi siervo David. David ya había muerto. Obviamente está hablando del linaje de David y se está refiriendo al Señor Jesucristo. Y mire, por ejemplo, causa curiosidad que en Juan 17, 20-21, el Señor Jesucristo ora al Padre y le dice, no ruego por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. El Señor Jesucristo oraba por la unidad del pueblo. Y aquí no estamos hablando solamente del pueblo de Israel, porque cuando viene el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo dice, los verdaderos hijos de Dios, los hijos de la promesa son los hijos de la fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Y el mismo Señor Jesucristo dice el versículo 22, yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. ¿Cuál es el ADN del Evangelio? El ADN del Evangelio viene refiriéndose desde Ezequiel capítulo 37, cuando Dios tiene la intención de unir a un pueblo que se había dividido, en unirlo en uno solo. Y vea usted, por ejemplo, por eso es que el apóstol Pablo, escribiendo su carta a los Efesios, allá en el capítulo 4, versículo 5, decía, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Sigue abonando a la idea de la unidad. Y un texto más que llama la atención, allí en Efesios capítulo 2, versículo 14, dice, porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anunció la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Hermanos y amigos, el mensaje del Evangelio de Jesucristo es la unidad, que inicia en nuestra unidad con Dios, librándonos de la ira de Dios, siendo perdonados, siendo reconciliados con Dios, para posteriormente restaurar nuestras relaciones con las personas que nos rodean. Por eso el Señor Jesucristo amaba del más grande mandamiento, amar a Dios, y el segundo, amar a tu prójimo. Porque cuando eres parte del reino de Dios,
no solamente guardas la paz y la comunión con Dios, también guardas la paz y la comunión con las personas que te rodean. Tomemos Ezequiel 37, esta promesa que Dios le da a su pueblo de reunirlos para transformarlos y unirlos en un solo pueblo. Si usted va a Apocalipsis capítulo 21, se habla de que este pueblo de Dios morará bajo la sombra de Dios, estará delante de él y serán su pueblo y él será nuestro Dios. El mensaje del Evangelio es la unidad. Aunque nuestro corazón motive la separación, la división, la guerra, la promesa de Dios es que transformará nuestros corazones para que al final podamos permanecer como un solo pueblo. Yo le invito, promovamos la unidad, aunque sea lo más difícil, porque convivir con personas que piensan diferente a nosotros nos cuesta trabajo, pero el plan de Dios hacia el final de los tiempos es que todos podamos ser un solo cuerpo en Cristo. Oremos. Bendito Padre, gracias por tu palabra y porque podemos entender el ADN del Evangelio de Jesucristo, que es la unidad en ti. Somos un solo cuerpo y hemos de ser transformados por tu Espíritu para que desaparezcan de nuestro interior las diferentes opiniones, intereses que a veces nos dividen y que podamos buscar la unidad en el cuerpo de Cristo. Un solo Señor, una sola fe, un solo Dios en todos. Ruego, Padre Celestial, que tu Espíritu obre en nosotros este sentir para que podamos paulatinamente aprender a vivir como un solo cuerpo, aprender a vivir como una familia, aprender a vivir como un solo cuerpo delante de ti. Derrama de tu gracia en nuestros corazones. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.